¿Qué es amar verdaderamente? ¿Qué es amar? Escuchamos continuamente canciones acerca del amor, series, porque las telenovelas están en vía de extinción, ahora se habla de las series, las parejas, los chats, vemos los posts, los reels, todos que quieren a veces transmitir amor. Inclusive hablamos de amor en el contexto cristiano, entre creyentes, unos a otros se dicen te amo, hermano. Pero si entendiéramos realmente lo que significa el amor, quizás reevaluaríamos nuestra definición de amor. Lo pensaríamos 2 veces antes de decir te amo. Porque Dios nos da una definición de amor. En el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, el Señor nos da la definición de un amor sobrenatural, un amor que no es de este mundo. Y antes de decir que amamos a Dios, deberíamos evaluar nuestro amor. Dice 1 Corintios 13, del 4 en adelante, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si realmente aplicáramos este texto acerca del amor a nuestro amor, tendríamos que reevaluar la manera en que amamos. Porque este es el mensaje en esta mañana, queridos hermanos y amigos. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo es un requisito para entrar en el reino de Dios. Voy a repetirlo. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo es un requisito para entrar en el reino de Dios. Y voy a argumentar este propósito en 2 puntos. De los versículos 28 al 31 veremos que amar a Dios compromete todo nuestro ser. Compromete todo nuestro ser, primeramente. Y luego, de los versículos 32 al 34, veremos que si no amamos a Dios y a otros, estamos fuera del reino de Dios. Estamos fuera del reino de Dios. Entonces, inicialmente vamos al primer punto. Amar a Dios compromete todo nuestro ser. Vemos en el versículo 28 que uno de los escribas estaba pendiente. Recordemos que el Señor está en el templo. Él le han mandado a todos la artillería pesada de los argumentos que tienen los fariseos, los herodianos. Él los ha enfrentado a todos en el templo y todos han escuchado las respuestas de él y se han ido. Pero hay un escriba que está escuchando todas las respuestas del Señor Jesucristo y está reconociendo que Él le ha contestado bien. Este escriba
es lo que podíamos decir en este tiempo un teólogo versado en la palabra de Dios. Conocía perfectamente la interpretación de las Escrituras. Era una persona estudiosa de la palabra de Dios. Él había escuchado las respuestas del Señor Jesucristo y él reconoce que todo lo que ha dicho el Señor es en verdad cierto. Y por eso él tenía un anhelo también de hacer una pregunta, pero algunos teólogos dicen que su propósito no era ridiculizar al Señor. Su propósito, como los saduceos, que querían ridiculizarlo preguntándole sobre la resurrección, tampoco quieren volverlo en contra como los herodianos, sino o en contra del Imperio Romano por el tema del impuesto, y tampoco como los fariseos buscando matarlo, sino que este hombre realmente tiene un corazón que quiere una respuesta. Y él hace la pregunta: ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Él no está hablando de excluir los demás mandamientos, no. Él no está haciendo simplemente una discriminación de los mandamientos, sino que él está hablando de el mandamiento que él pueda ver como el contenido de todo. ¿Qué es lo que él necesita obedecer prioritariamente? Esa es la pregunta de él. ¿Cuál es el más importante, el más relevante? Porque los rabinos tenían 613 preceptos, 365 negativos y 248 positivos. Es decir, todo ese listado de mandamientos, él quería saber, bueno, pero ¿cuál es el más importante? ¿Qué es lo más relevante? Y su deseo entonces es escuchar a Jesús. Pero el Señor entiende su corazón y él le responde. El Señor Jesucristo responde todo lo que le preguntemos. Él absuelve los interrogantes y el Señor divide su respuesta en dos partes. En primer lugar, dice el versículo 29, el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y con toda tu fuerza. Él está citando lo que encontramos en el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5, denominada la Shema. Es decir, la palabra hebrea oye es la palabra Shema. Los judíos la repetían generalmente 2 veces en el día, la Shema, esta frase. Es decir, el Señor está respondiendo que su teología es la misma de los judíos. La respuesta a este mandamiento más importante comienza enfatizando que el Señor es uno, no hay otros dioses. Por lo tanto, Israel debía entender que solo hay un Dios verdadero. Es decir, ese Dios verdadero es aquel al que está esperando ser amado. El Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el único Dios verdadero. Para los israelitas que escucharon, que hablaban y recitaban la Shema, necesitaban recordar que el Dios verdadero, el Dios de Israel, fue el que los sacó de la tierra de Egipto. Fue el que los liberó, el que los redimió. En otras palabras, ellos debían entender que el Dios único, el único Dios, demandaba amor porque Él los había amado primero. La Shema no era un mandato simplemente que debían cumplir de forma
arbitraria, no. Ellos no era una imposición de Dios, tienes que amarme porque sí, no. Ellos tenían que comprender que Dios es uno y ese Dios era el que los había sacado de la esclavitud. Era el Dios del pacto. El Dios que los amó primero, los liberó y ahora sí esperaba ser amado. Ese Dios es el que debía ser amado con todo el corazón. Entonces, esta respuesta del Señor está dirigiéndonos a que el Dios eterno, el único Dios, no puede ser comparado con ídolos. No puede ser comparado con otros dioses. Es el único Dios a quien debe ser amado. Y amar con todo el corazón y con toda el alma. Dice Marcos aquí, no solamente con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Significa que no solamente debía amarse de manera aparente, de manera discreta, sino es un amor que se disfruta. Es un amor de toda nuestra vida. No es un amor simplemente, Él no está hablando solamente que expresemos el amor en ciertos horarios, haciendo determinadas cosas. No, este amor es de todo el corazón, de toda el alma y tiene que ser un amor voluntario. Es un amor que sabe por qué está amando. No es un amor simplemente emocional, reactivo, sino que es un amor consciente. Con toda tu mente significa que los pensamientos y el entendimiento están involucrados en este amor. Amar sin restricciones. Amar a Dios. Ese es el primer mandamiento y es un amor gozoso. Creo que ninguno de nosotros ama a sus hijos con tristeza. Creo que cuando sacrificamos algo por nuestros hijos lo hacemos con gozo. A veces nos exageramos, limitándonos nosotros para que ellos puedan tener algo mejor. Creo que esa expresión de los afectos es la que está hablando el Señor Jesucristo hacia Dios. Un amor que no es una carga. Un amor que a pesar de que sufra, como veíamos en 1 Corintios, un amor sufrido, pero es un amor gozoso. Es un amor que involucra todo el corazón, toda el alma, toda la mente. Es un amor consciente. Y R.C. Sproul dice sobre este texto enfatiza la relación con Dios de forma personal por lo que Él es y no por lo que hace solamente por nosotros. Porque si el amor hacia Dios es solamente cuando nos da cosas, entonces cuando no nos da, vamos a dejar de amar. Cuando experimentamos situaciones difíciles, muchas personas se rehúsan a amar a Dios cuando hay una tragedia. Lo que hacen es echarle la culpa a Dios, señalar a Dios, que es como si fueran víctimas de Dios. Pero el amor con todo el corazón, con toda la mente, reconoce quién es Dios, el carácter de Dios. Y ahora está muy involucrado este amor con el conocimiento de Dios. O sea, Dios se ha revelado a través de su palabra, pero si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Va a ser difícil. Y vamos a hablar de un Dios genérico, no un Dios personal. No vamos a expresar mi Dios, mi Padre Celestial,
sino el Dios, un Dios, el cual aún los incrédulos le temen. Los incrédulos hablan de Dios, pero no el Dios de la Escritura. Pero nosotros alimentamos ese amor por medio de la palabra de Dios. Y muchas veces es probable que personas dicen, yo amo a Dios, pero no me interesa su palabra. Yo amo a Dios, pero por ahí me sé algunos versículos sueltos y es suficiente. Pero en la medida en que conocemos a Dios, conocemos su obra majestuosa, entonces podemos crecer en ese amor hacia Dios. Dios es uno y Él espera ese amor, no con un corazón dividido, porque el problema nuestro es que nuestro amor está compartido con otras cosas. El problema no es que no amemos a Dios, sino que rebajamos el amor de Dios y lo reemplazamos por otras cosas. No lo amamos a Él en el primer lugar. Otras cosas ocupan nuestra prioridad. Otras cosas ocupan nuestro amor. ¿Qué estás amando más que a Dios? Pregúntate, ¿qué cosas realmente son la prioridad para ti que solo Dios merece ese lugar de tus afectos, de tus sentimientos? ¿Qué estás amando más que a Dios? Posesiones, quizás. La salud, carrera, reputación, dinero. Aún hay quienes aman más el ministerio que a Dios. Aman más lo que pueden obtener de Dios que a Dios mismo. Dios exige amor porque Él nos amó primero a nosotros. Veíamos allí en la primera carta de Juan como el amor que nosotros expresamos a Dios es porque Él nos amó primero. Dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El Señor está respondiendo a este escriba que hay un mandamiento supremo que comienza por amar a Dios por encima de todo, porque Él nos amó primero. Dios nos amó con todo su ser. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz, el justo por los injustos. Él fue traspasado, escupido, azotado por nosotros. ¿Qué más demostración de amor queremos? Ya nos amó el Señor. Y por eso Él demanda un amor hacia Él de todo nuestro ser. No guardes tu amor hacia Dios para reservarlo para otras cosas. No guardes tu amor o no entregues tu amor a los ídolos. Entrega tu amor a Dios. Él no te traicionará. Él merece nuestro amor, un amor voluntario, no un amor por obligación. No lo ames porque tus padres aman a Dios. No ames a Dios porque entonces te desheredarán. No ames a Dios por una amenaza. No ames a Dios simplemente porque te sacó del infierno. Ama a Dios
con todo tu corazón, con toda tu ser. Porque ese es el primer y grande mandamiento. Pero el Señor Jesucristo agrega un segundo. Versículo 31 dice, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. Es decir, el Señor está uniendo ese mandamiento superior de amarlo a Él con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, y amar a otros. Está unido en un solo mandamiento. De tal manera que el resultado natural de amar a Dios es amar a otros. La consecuencia de amar a Dios es amar al prójimo desinteresadamente. Y un hombre le preguntó al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y Él les habló del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Los samaritanos y los israelitas no podían caminar por la misma calle, la misma acera. Esto incluye a nuestros enemigos. ¿Quién es mi prójimo? Incluye a nuestros enemigos, porque éramos enemigos de Dios y Él nos amó. Él entregó a su Hijo por nosotros enemigos para salvarnos. Jesús asume, dice el versículo 31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no hay un mandamiento para amarnos a nosotros mismos. El Señor no está diciendo, el mandamiento es que te ames a ti mismo, porque Él asume que nos estamos amando a nosotros mismos. Pero de la misma manera en que nos amamos a nosotros, nos manda a amar a otros. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El apóstol Pablo está recogiendo lo que el Señor Jesucristo le está contestando a este hombre, a este escriba, a este teólogo, y lo está amplificando aquí en Romanos capítulo 13. Esto estaba a lo largo de toda la Escritura. El amor por Dios y el amor al prójimo está a lo largo de toda la Escritura, no es nada nuevo. Pero el apóstol Pablo también en Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Éxodo capítulo 20 vemos cómo el Señor le da la ley a Moisés en el Sinaí, y vemos cómo los primeros mandamientos tienen que ver con la relación con Dios. Esos mandamientos son verticales. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero los siguientes mandamientos tienen que ver con esa relación con otros. Es decir, la relación con Dios se extiende hacia otros. De la manera que amamos a Dios, se va a demostrar en el amor hacia otros. Eso es lo que el Señor está explicando a este escriba. De tal manera que un creyente que no ama a otros está pecando contra Dios, porque amar es el cumplimiento de la ley. Amar es la evidencia de que amamos a Dios. Nuestro amor debe ser diferente al del mundo.
como leíamos en 1 Corintios capítulo 13. ¿Cómo es que este amor es paciente? Imaginemos la escena. Imaginemos una iglesia donde todos amemos con paciencia. ¡Qué delicia! Imaginemos un amor que es toda bondad hacia otros, como hermanos, como creyentes. Imaginemos el amor que no tiene envidia por los dones espirituales de otros, no tiene envidia por el que otro progresa, por lo que otro tiene, por lo que otro viajó. No hay envidia en los corazones, sino que hay gratitud a Dios por lo que el hermano recibió. Imaginemos este amor que no es arrogante, sino humilde. Un amor que no está echando en cara nada. Imaginemos un amor que no se porta indecorosamente, no busca lo suyo primero, no está buscando qué poder atrapar del hermano, qué recibir del hermano a cambio del amor, porque es un amor desinteresado. Imaginemos una iglesia donde nadie se irrite, donde no toma en cuenta el mal recibido. Sería la iglesia ideal. Y es la iglesia que necesitamos ser. De lo contrario, seremos borrados del mapa. Hermanos, podemos tener logos en la iglesia, muy lindos, coloridos. Podemos tener página web, redes sociales y lo que próximamente nos van a conceder, personería jurídica. Pero si no nos amamos, nada de eso va a agradar a Dios. Si no nos amamos, como está descrito aquí, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nuestro amor tiene que ser diferente al mundo, porque el apóstol Pablo escribió 1 Corintios 13 porque había divisiones en la iglesia de Corinto. Unos eran de Apolos, de Cefas, de Pedro. Tenían predicadores favoritos entre ellos. No había amor en esa iglesia de Corinto. Por eso es que el apóstol Pablo los llama a amar. Si nos amamos de esa manera, esta iglesia va a ser atractiva a los incrédulos. Pero si nos dividimos, pero si nos portamos igual que el mundo, donde cada quien busca lo suyo, no seremos atractivos para nadie, porque nos pareceremos al mundo. Hermanos, ora por tus hermanos en la fe. Apréndete el nombre de tus hermanos. Ora por ellos, por nombre. Invítalos. Conócelos a tu casa. Habla con ellos. Entiende sus luchas. Entiende sus necesidades espirituales. Entiende sus batallas, su dolor. Comparte con tu hermano sus alegrías, sus triunfos. Entiende que Cristo murió para darnos unidad como iglesia. Si somos una iglesia pequeña, el Señor solo necesitó 12 hombres para transformar el mundo. 12 apóstoles fieles
amorosos de Dios, dispuestos a dar su vida por Cristo y por su pueblo. No necesitamos multitudes. Necesitamos hombres y mujeres fieles a Cristo, que amen a Dios con todo el corazón, que amen a sus hermanos a pesar de los defectos. Que no solamente amemos a los que de manera natural amamos biológicamente a nuestros hijos, sino que amemos a aquellos que son diferentes a nosotros. Un amor sacrificial como el que Cristo. ¿Creen que nosotros nos parecemos a Cristo? ¿Creen que nosotros somos como Él? Para nada, pero Él vino a rescatarnos. Porque si no nos amamos como Él nos dice que amemos, porque es el más grande mandamiento, entonces me lleva al segundo punto, y este es más corto. Si no amamos a Dios con todo el alma, con todo el corazón, y a otros, estaremos fuera del reino de Dios. Este hombre está allí delante del Señor y él repite exactamente, le da la razón al Señor. Él dice: muy bien, maestro, en verdad dicho. Él tenía una correcta teología. Él está de acuerdo con la teología del Señor Jesucristo. Está de acuerdo con su doctrina. Él conoce la Escritura, acepta la Escritura, pero tiene un problema. Está cerca del reino, pero no está dentro del reino. El Señor le dice, versículo 34, viendo Jesús que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino, no estás en el reino, estás cerca del reino. Es posible estar cerca del reino, pero no estar dentro del reino. Puedes tener la correcta doctrina, sana doctrina. Puedes tener la correcta teología. Puedes asistir a la iglesia cumplidamente. Puedes ofrendar fielmente. Puedes aprenderte versículos, pasajes de la Escritura. Y como este escriba, estar cerca del reino, pero no estar dentro del reino de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, 19, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos, cerciórate, no salgas de este lugar sin cerciorarte de que estás dentro del reino, no cerca del reino. Porque este hombre escuchó al Hijo de Dios, estuvo de acuerdo con lo que dijo el Hijo de Dios, tenía las correctas palabras, pero no estaba dentro del reino de Dios. Porque para estar dentro del reino de Dios necesita un nuevo corazón, necesita la obra del Espíritu Santo en su corazón y en su alma. El arrepentimiento es la entrada. El arrepentimiento y la confianza en Jesucristo. Él puede hacerte nacer de nuevo. Él puede darte un nuevo corazón para que ames, para que no solamente cumplas a Dios y estés cerca del reino, sino dentro del reino. Acércate a Él, pero no te conformes con estar en las fronteras del reino, sino estar dentro. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para que tu corazón sea atraído hacia Él. Confiesa tu pecado. Confiesa que tienes ídolos. Confiesa que no amas a otros. Confiesa tu pecado de no amar como Dios nos amó. Confiesa los ídolos de tu corazón.
Confiesa todo lo que te impida amar a Dios, todo el estorbo, todos los muros que no te dejan sentir ni palpitar la gloria de Dios en tu espíritu. Despierta a la vida. Escucha a tu Creador hablando a tu corazón, que te llama al arrepentimiento. Arrepiéntete realmente, abandona tu pecado, abandona esa dureza, esa idolatría y ríndete a Él. Él te perdonará. Él te limpiará. Él te dará vida por su Espíritu. Él entregó su vida por ti. Su cuerpo y su sangre no lo merecían, pero fue tratado como un homicida por nosotros pecadores. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Pero su costado y su corazón fueron traspasados por esa lanza romana para darnos un nuevo corazón. Y esto nos lleva a la celebración de la Santa Cena. Vamos a dar gracias por los elementos en esta mañana. Que no sea una celebración más, que no sea una rutina más, que no sea un protocolo más, y que sea realmente el amor por Dios y el amor por tus hermanos, porque te motive a celebrar. Padre, te damos gracias porque tenemos los símbolos de tu cuerpo que fue molido, entregado, sacrificado como un cordero sin mancha. Tenemos la copa, nos recuerda tu sangre que fue vertida por nosotros para obtener vida de ti. Te amamos, Señor. Cambia nuestros corazones, que al celebrar la Santa Cena podamos recordar tu amor y nos afirmemos, nos confirmemos unos a otros por medio del amor a otros en unidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.